Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Quinta. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado con nuestro último capítulo. Hablamos de la sexualidad femenina, un tema muy jocoso, pero hablar de sexualidad femenina es hablar de derechos sexuales, es hablar de derechos reproductivos y por supuesto hablar de estos temas es hablar del aborto. Este tema que muy pocos quieren hablar, pero que todas y todos hemos estado confrontados de alguna manera con el tema del aborto. Para eso tenemos una invitada súper especial, una compañera que tiene años trabajando el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Forma parte, bueno, no tanto, pero forma parte de un colectivo que se llama Faldas R. Bienvenida, Guillermina Soria. Nos va a instruir sobre este tema. Bueno, Guille, fíjate, vamos a hablar de este tema que, bueno, está enmarcado con todo un manto moralista, con muchos temas éticos, religiosos, muchos tabúes alrededor de este tema, pero por supuesto la Quinta Ola va a hablar de este tema, porque hablamos de cosas que se supone que no deberíamos hablar las mujeres. Y bueno, el tema del aborto, yo estuve buscando por las redes sociales, broma, para ver de qué se decía al respecto, y bueno, me conseguí con un montón de cosas, ¿no? Entre ellas vi una publicación que decía palabras más, palabras menos, que bueno, que el tema del aborto, que cuando está el tema del cuerpo de la mujer y sus derechos, bueno, ahí sí entran elementos moralistas. Por ejemplo, si usted se ha hecho una borrachera, se ha hecho unos traguitos, se ha hecho una rasquita y tienes un accidente y resulta que te partes una pierna y necesitas una operación. El médico no te va a decir, no, bueno, ¿quién te manda a echarte una peda? Te va a decir, no, bueno, venga acá, como no, lo voy a operar. Pero en el caso del aborto, si usted tuvo una relación sexual consensuada o no consensuada, que es peor, pero bueno, supongamos que es consensuada y quedas embarazada, pues en ese caso, pues bueno, te dicen, bueno, ¿quién te manda? Tú fuiste suficientemente mujercita para abrir las piernas, ahora cálese y asuma esa responsabilidad. Por supuesto, ahí entonces sí empezamos a hablar de temas moralistas. Entonces, ese es el debate sobre el tema del aborto. ¿Por qué está como enmantillado un tema moralista y ético y religioso? Bueno, justamente porque lo que hay es un intento de control sobre la sexualidad de las mujeres que se hace desde las instituciones más tradicionales de la sociedad, como el Estado y como la Iglesia, por ejemplo. Entonces, pero algunos y algunas sí, exacto. Y de hecho, también dentro de estas instituciones hay todo un debate sobre estos temas, porque además lo que está en juego es la vida y los derechos de las mujeres como sujetas. Entonces creo que ahí hay un elemento central que tiene que ver cómo a lo largo de la historia se ha ido generando diferentes mecanismos para controlar la sexualidad de las mujeres y justamente el control sobre la reproducción ha sido un elemento central, donde además como humanidad no hemos podido responder aún al tema de cómo podemos realmente prevenir los abortos, los embarazos no planificados, pero entonces hacer como una revisión de no hay ningún método infalible. Exacto, no hay ningún método no hay nada 100% infalible. seguro. Y como les decía, un elemento que históricamente ha ocupado esto es lo que tiene que ver sobre el control que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres. Y con eso que tú decías, siempre a lo largo de la humanidad, incluso nuestras mujeres indígenas y las comunidades originarias, las mujeres intentaron controlar su sexualidad. Yo hice mi tesis de las parteras, hechiceras y... Brujita tú. Y ahí las mujeres... intentaban controlar su embarazo a través de preparar bebedizos, o sea, siempre estuvo presente la intención de las mujeres en controlar la reproducción y la sexualidad. Incluso las mujeres africanas, las africanas esclavizadas que vinieron a América, preferían abortar antes de que esos hijos nacieran esclavos. O sea que siempre estaba en juego como el tema de la decisión de las mujeres a controlar su sexualidad y su reproducción. El aborto ha existido a lo largo de la historia en todas las comunidades humanas. Entonces creo que es un debate precisamente que debemos centrar ahí, en el derecho a decidir, en nuestro derecho a decidir sobre nuestra sexualidad. Todo el mundo decide, menos nosotras las mujeres, ¿no? Sí. Así es, y hay que decir además que es entrado el siglo XX, 1920, cuando Rusia, que es el primer país que despenaliza el aborto, bueno, comienza, digamos, como... Hace 100 años. Hace 100 años, así es. Comienza como a introducir estos elementos que en el caso de América Latina, que hay que decirlo también, es la región más atrasada en este debate. Cuba en el año 1965 despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo y hoy por hoy
tenemos algunos países específicos, el caso de Uruguay, el caso de Puerto Rico, que tienen despenalizado el aborto. Ciudad de México. Ciudad de México, no Ciudad México. de México. Y hay 145 países en el mundo entero que han legislado al respecto, pero también hay que decir con mucha preocupación que hay un conjunto de causales tradicionales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo por razones de riesgo de la vida o de la salud de la mujer, por malformación del feto, inviabilidad del feto una vez nacido, por violación, que son las causas como más comunes, y en algunos casos por razones económicas, de pobreza, etcétera. Sin embargo, en el caso específico de Venezuela, por ejemplo, solamente tenemos una causal específica, que es el caso de riesgo de salud de la mujer. Por lo tanto, hay un desafío muy importante, O sea, está en absolutamente materia de criminalizado, derechos, a excepción de un porque caso. exactamente, Exacto. y en especial en América Latina, donde además se ha demostrado que los países que tienen mayor nivel de penalización también son los países que tienen mayor incidencia en mortalidad materna, ¿no? Sí, y además que es una lucha constante, ¿no? Porque no hay que bajar la guardia, porque son 140 y pico países que ya lo tienen, pero eso no implica que eso ya es algo que ya está conquistado y que no va a ser revertido. No. Fíjate lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos, paladín de la democracia y de los derechos. Según ya van como 16 estados que están legislando para revertir lo que ya ha sido una conquista de las mujeres. O sea, por ejemplo, lo último que pasó fue en el estado de Alabama, donde gobierna una mujer y presentó el proyecto Los Latidos, algo así, por los latidos, que dice que las mujeres que aborten pues serán penalizadas hasta con 99 años de cárcel. Imagínate, Entonces es una lucha que no podemos bajar la guardia jamás. Así que para atrás ni para coger impulso. Y es que las ricas abortan y las pobres se mueren. Sí, claro, es parte de la hipocresía de la sociedad. Yo creo que es importante hacer un llamado a la reflexión, porque este tema del aborto también está transversalizado por una condición de clase. Así No es lo mismo el acceso que tiene una mujer con dinero, una mujer de clase media Con alta, educación sexual. para poder llegar, exacto, a abortar con un aborto seguro. Hay clínicas incluso que, aunque esté penalizado en los países, las clínicas existen y las mujeres van y abortan de lo más seguro. En cambio, las pobres se mueren, y las pobres no tienen el acceso, muchas veces no, por esta propia condición, no tienen ni siquiera acceso a una educación sexual, y por supuesto hay una condición que las marca para que terminen muriendo. Entonces creo que el llamado a la reflexión a la sociedad es que tendemos a ser como más solidarios con el embrión que con una mujer Pero las que mujeres se tiene mueren. historia, que tiene Sujeta de vida, derechos. que tiene derechos y que tiene que tiene toda una historia de vida, y bueno, que no importa si al finalmente muere porque no tiene condiciones para abortar. No son Entonces, pocas bueno, las que se mueren. no, son muchísimas, ¿no? Y ahí, bueno, cabe destacar que más allá de nuestros preceptos morales, más allá de lo que nosotras creamos que es justo o no abortar, creamos que es positivo, es negativo, creo que es clave trascender el debate moral y darnos cuenta que es un debate también de salud pública. Por eso algunas compañeras, algunas feministas han dicho, el debate es entre aborto legal y seguro y aborto clandestino e inseguro. El Es debate sinónimo de muerte. realmente es entre esas mujeres pobres que se mueren en clínicas clandestinas, que en Venezuela hay clínicas Claro, clandestinas, y esas mujeres ricas que van y abortan en París, abortan en España. O hasta aquí abortan en una en clínica de clínicas renombre. privadas. En condiciones Entonces, sépticas. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha planteado que el 13% de las muertes maternas que ocurren en el mundo se deben a abortos inseguros. Y tiene que ver un poco con las Cifras para condiciones. alarmantes. Tienen Casi que ver un 80.000 poco- mujeres, creo. Tienen que ver un poco con las condiciones de seguridad, insalubridad de los abortos clandestinos. Por eso nos tiene que doler a todos que muchas mujeres en nuestro país y en el mundo mueran a causa de abortos clandestinos. Es un problema de salud pública, más allá de que estemos de acuerdo con eso. Así es. Pero además aquí en ¿Cómo es la Venezuela. experiencia de la red? Bueno, justamente nosotras en la línea partimos de este concepto. Ojo, de la que- línea, vamos a poner el número de teléfono ahí. Sí, Línea porque por el allí aborto pueden- seguro. Exacto, porque allí las mujeres pueden buscar información y pueden acceder a esta información, que es una información pública que está, que bueno, la Organización Mundial de la Salud la difunde, el protocolo, la información sobre la interrupción con ¿Y medicamentos. cómo ayudan ustedes a las mujeres ahí? Y bueno, justamente nosotras lo que hacemos es poder darles esta información y que ellas puedan tomar la decisión con todos los elementos disponibles. Y No ahí- están solas. Exacto, y sabiendo que no están solas, y además un elemento que también es muy importante es que las mujeres que llaman a la línea ya tomaron la decisión. Así es. No es que tú Entonces, las estás incitando. Exacto, no, y además una mujer que ya tomó la decisión lo va a hacer
en cualquier circunstancia. Entonces hay que garantizar que sean las mejores condiciones Y posibles. no son pocas, ¿no? Y Además. no son pocas. A nosotros nos están llamando aproximadamente 20 mujeres todos los días. Entonces, Estamos hablando de 6.000 y pico al año. Exactamente. Entonces Tiene que ver también esa con que no haya cifra es anticonceptivos. contundente. Y son las que saben de la línea, además, ¿no? Exacto. Imagínate el número que hay realmente. Exacto, porque además las posibilidades de difusión son a través de internet o a través de talleres o a través de las opciones que nosotros tenemos para que las mujeres accedan al número de la línea, pero ellas ya tomaron esa decisión y Claro. además son mujeres que están en situaciones muy diversas, algunas incluso han sufrido violación y eso también es un elemento que hay que considerar. Se ha porque también incrementado, Guille, no- ahorita en Venezuela las Sí, condiciones. y de hecho hay muchas mujeres, semanalmente nos llaman aproximadamente 4 o 5 mujeres que han sido víctimas de violación y es una cifra muy alta. O sea, son violadas y Entonces, además el Estado las esa condena. es la vida de las mujeres, el cuerpo de las mujeres que ha sido vulnerado, que ha sido violentado y que encima pretendemos obligarlas a tener a continuar con un embarazo en esas condiciones. Tras su vida. Es Y además un en condiciones elemento insalubres, ¿no? Porque fundamental. lo hacen Y además escondidas. que en el contexto que atravesamos hoy, esas condiciones están Claro, además cada se vez recrudecen. más recrudecidas, Claro. exactamente. El acceso a El los acceso a métodos anticonceptivos. anticonceptivos, por lo tanto, el número de embarazos no deseados, no planificados, seguramente también estará No hay cifras, incrementado. pero Y además, no tenemos que pero ser huele más, a, así es. Y además decir que en el caso venezolano, la Organización Mundial de la Salud además ha dicho, Guillermina, tiene manuales, ustedes lo buscan en internet y lo van a conseguir. El uso, por Aquí hay ejemplo, uno, por cierto. de medicamentos como el misoprostol que Exacto. permiten hacer una interrupción en condiciones absolutamente Sí. normales. Hay todo un proceso también de satanización Claro. de lo Sí, que un procedimiento significa como cualquier otro. interrumpir un embarazo y además, bueno, la OMS ha dicho esto, pero también Venezuela tiene compromisos suscritos internacionalmente, la plataforma de acción de Beijing, la conferencia del Cairo, la Que se CEDAW, equiparan a la el Constitución Conceso de de Montevideo, Montevideo, que son ley nacional, pero además tenemos un artículo constitucional que es el artículo 76 que garantiza el derecho de las mujeres a decidir Pero el sobre Código nuestros Penal- cuerpos, que colide además con un código penal anacrónico, decimonónico, que Colonial. penaliza el aborto, pero que definitivamente es contradictorio con la Constitución Nacional, que debe garantizarnos ese derecho a Que es decidir. completamente inconstitucional, no Así queda es. duda de Y eso. Por eso el criminaliza debate a las nuestro mujeres. es la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo y en consonancia con el Vamos artículo al debate, 76 vamos al debate. de la Para Constitución salvar Nacional. vidas, eso es lo importante. Así Nosotros lo es. que queremos es salvar vidas. Cuando hablamos de despenalizar el aborto o de legalizarlo, hablamos de la defensa de la vida de la mujer y también hablamos, por ejemplo, de hacerlo antes de las 12 semanas porque es lo que nos garantiza que sea un aborto seguro y sin Y complicaciones. además entiendo que el embrión Entonces, no ha formado el sistema nervioso, no hay dolor, Exacto. no hay posibilidad de vida extrauterina. Exacto. Todos esos elementos entran en juego, pero entonces no es en cualquier momento de la gestación, sino en un momento específico. Lo que pasa es que como no nos damos el debate, creemos que no hay ningún parámetro para discutir sobre Exacto. esto, y sí lo hay. Entonces ese es un primer elemento. Y el otro elemento fundamental es el tema de la educación sexual y del acceso a Claro, los no es, métodos no es aislado, no anticonceptivos. es aislado el tema. Esos son luchas que van juntas. Entonces, cuando hablamos de un aborto legal, seguro y gratuito, también hablamos de el acceso a los métodos anticonceptivos, el acceso a la información y el acceso a la educación, para justamente poder decidir. Entonces, son elementos que son contundentes, que son fundamentales y que tenemos que poner sobre el debate, que es necesario que nos demos ese Y a debate. pesar de las 2 millones de mujeres en las calles, No salió. pero Justamente. será ley. Sí, No será salió ley, porque pero- además hay un conjunto de decisores políticos, Ah. de legisladores, de senadores, El de Papa es senadoras, argentino, aparte. que tienen un conjunto de prejuicios religiosos, morales, que se ponen sobre Eso es su la decisión mesa personal. sin tomar en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, y por eso nosotras incorporamos también como parte del debate la necesidad de estados laicos, democráticos, que garanticen la libertad de las mujeres y el derecho a Que vayamos decidir al debate, por libremente y Dios. autónomamente sobre Así es. nuestros cuerpos. Liberarnos de los prejuicios y ir a un debate sincero que reconozca que es una realidad, nos guste o no, las Así mujeres es. interrumpen el embarazo. Salvar Por eso vidas. queremos que
se suscriban al canal, nos dejen sus comentarios. Todos hemos conocido experiencias de mujeres Pero que han pasado fíjense. por esta situación y creo que es clave. Además es interesante, nada más agregar un poquito, disculpe que estoy saboteando la cosa, pero además hicimos una pequeña encuesta rapidito para saber, porque hablamos de 2 millones de mujeres que salen a la calle y pensamos que en Venezuela, no, la gente no está de acuerdo con el aborto y todas Hablen esas de eso, cosas. No hablan de eso porque es caca, sí, es pecado. Pero fíjense, hicimos una pequeña encuesta y nada más voy a hablar de 3 cositas que se respondieron. Por ejemplo, se preguntó, ¿está usted de acuerdo con el aborto? 74% dijo que sí, mientras que el 26% dijo que no. Dicen, ¿cree usted que en Venezuela es fácil abortar? Por supuesto, el 75% dijo que no, mientras que el 25% dijo que sí. Pero miren, interesante la última pregunta para cerrar. ¿Crees que el aborto debe ser despenalizado? Bueno, 79%, o sea, casi el 80% dijo que sí. Es decir, el Aborto pueblo legal. venezolano, las venezolanas y los venezolanos estamos claros que el tema de la despenalización del aborto es un tema de derechos. Y como veníamos diciendo aquí, no solamente es un tema de derechos, es un tema de justicia De y clase. sobre todo de justicia social. Tenemos que salvar vida. La despenalización Ni del una menos. aborto es justamente para salvar vida, porque mientras tanto se están muriendo miles y miles de mujeres, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Así que vamos para el debate de Venezuela, ya la gente lo Debate. dijo. Si les Hablemos gustó de aborto. esto, bueno, después echamos broma otro ratico, porque esto no es para echar broma, hay que hablar justamente de estos temas también. Entonces, bueno, si les gustó, suscríbanse, comenten, por supuesto, su opinión. Experiencias. Por supuesto, Hablemos de compartan, aborto. compartan esto y pongan las notificaciones para que sepan cuando viene el próximo video. Chao, esto es Quinta Ola.